Días, ¿cómo están? Nuevo viernes en nuestro segmento de Viva en Grande y hoy vamos a conversar acerca del duelo, un tema que en redes sociales me han pedido mucho porque por supuesto es una experiencia que a todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida, querramos o no, nos toca transitar. Y si bien es difícil estar preparado para estas situaciones porque no sabemos cómo se van a dar nuestras pérdidas, cómo vamos a estar nosotros en esos momentos donde nuestro ser querido parta, o no solamente un ser querido, también relaciones, trabajos, cosas que son importantes para nosotros. Pero en este caso en particular nos vamos a enfocar a la pérdida de nuestros seres queridos. Y como les decía hoy, a todos nos va a tocar enfrentar a esto. Y si bien es difícil estar preparado, pero sí podemos quizás como predisponernos de una manera en mayor aceptación o en un tránsito más entero, de mayor responsabilidad con la vida y con el otro, para poder salir adelante y tomar esto como una fortaleza, como algo que nos puede hacer a nosotros crecer mucho. Y para hablar de ello tengo una invitada muy especial, ella es la psicóloga Andrea Patiño. Andrea es psicóloga especializada en constelaciones familiares, en PNL, instructora de yoga y meditación, profesora de la Escuela de Vida de Aventura del Ser. Desde hace 15 años trabaja acompañando a personas y empresas en sus procesos de desarrollo personal, autoconocimiento y desarrollo de la conciencia. André, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, Gaby. Encantada de estar contigo, agradeciéndote el espacio y sí, son temas importantísimos que vale mucho la pena tocar y orientar a las personas, ¿no? Porque como conversábamos hace un momento, el tema del duelo es un tema complicado en el sentido de que no nos han enseñado cómo lidiar con el dolor, ¿no? Tal cual. Y muchas veces nos cuesta pues vivirlo y lo que hacemos pues muchas veces es ahuyentar el dolor o escapar del dolor, ¿no? Tal cual. ¿Qué es, André, el duelo? ¿Qué significa duelar algo? Porque también veo mucho esto de que aparece inmediatamente el dolor, ya sea por, la pérdida de un ser querido o quizás de alguna experiencia que estábamos viviendo que era importante para nosotros, y el automático casi es querer salir corriendo, como tratar de evitarlo, ¿no? Y hasta incluso yo escucho personas que rápidamente la pastilla, ¿viste? O la pastilla para dormir, la pastilla para bajar la ansiedad, la pastilla, ¿no? Entonces, ¿qué significa duelar? ¿Qué es el duelo? El duelo es un proceso adaptativo justamente a esta nueva experiencia de vida sin lo que hemos perdido, ¿no? Sea una persona, sea un trabajo, sea una pareja. Entonces, el dolor viene o el sufrimiento viene porque la sensación de la persona es ¿qué voy a hacer a partir de ahora? ¿Qué voy a hacer sin esa persona? ¿Cómo va a ser mi vida, no? Y eso es el sufrimiento. Pero realmente cuando hablamos de duelo, Gaby, la verdad que no hablamos de muerte, hablamos de vida, ¿no? Y todo ese proceso que se da a partir de que sobrepasamos el duelo, cómo la vida nuestra cambia realmente luego de una crisis, cualquier crisis que nosotros podamos vivir, pues desde luego nos invita a la transformación. Y desde ahí quisiera ver el duelo y acompañarnos desde ahí. Qué hermosa esta mirada, ¿no? De que el duelo significa vida también. ¿Cuáles son las etapas y cómo se manifiestan típicamente en las personas este proceso? Aquí creo que siempre vale la pena mirar desde dónde parte esto de las etapas del duelo. Y bueno, aquí hay la famosa autora Elizabeth Kubler-Ross, que es una suiza, ¿no? Ella fue la que definió, es la primera que empezó a trabajar en el tema de los cuidados paliativos y el trabajo del duelo, ¿no? Entonces ella define, y eso es hace muchos años, sin embargo seguimos mirando que es la misma proceso, más o menos, que se da en los casos, ¿no? El primer paso que se da, que nos da a todos y es una forma de defensa, es la negación. El shock, todos entramos en un shock el momento que hay una experiencia de duelo y eso nos defiende, digamos, nos protege de que realmente no colapsemos. Es tanto el dolor que lo que no es que no querramos creer, no podemos creer, ¿no? Entonces ese momento es el primer impacto y eso puede durar un tiempo X, digamos, según la circunstancia. Hay que entender que hay procesos de duelo pues que son muy impactantes porque son muy abruptos, en otros casos de otros duelos que de alguna manera nos dan un poco más de espacio, ¿no? Entonces sería el primer paso. Luego de eso pues entramos en la rabia, ¿no? Cuando empezamos a mirar que realmente la realidad es que hemos perdido a esta persona, hemos perdido esta situación, entonces entramos en una profunda rabia. Luego de esto entramos en la negociación con la vida, ¿no? Empezamos a querer
utilizar estrategias que aprendimos a través de la pérdida, como por ejemplo, bueno, pues ya no me quites a nadie más, yo me voy a cuidar, ¿no? Voy a empezar quizás a cuidarme más, a comer mejor, etcétera, etcétera, pero esto no me devuelve a la persona, ¿no? Entonces, de ahí generalmente pasamos a la depresión. Pero es una depresión reactiva, digamos, no es una depresión biológica, con lo cual es temporal, ¿no? Entonces, luego de eso, ya entramos en el proceso de aceptación. El proceso de aceptación se trata de recoger todos los pedacitos de nuestro corazón y volver a armarlos, ¿no? Y desde ahí, al tocar un proceso tan fuerte en nuestro corazón, pues nuestro corazón se abre y es capaz de amar mejor y más. Qué hermoso. Bueno, pareciera que hay luz al final del túnel, ¿no? Escuchando tus palabras. Y me gustó mucho esto que decías al principio de que la negación no es que no queremos, realmente no podemos aceptar la realidad porque es tan dolorosa, porque cala tan profundo adentro nuestro que hasta es un mecanismo de supervivencia, ¿no? El no poder creer lo que estamos viendo en este momento. ¿Y cuál es la diferencia entre un duelo natural, digamos, de alguna forma, versus un duelo patológico donde necesitamos ayuda sí o sí para poder salir? Ok, bueno, en principio el duelo lo que tiene que ser es fluido, no tiene que haber un proceso de presión a qué hora tenemos que salir del duelo, ¿no? Más bien la persona tiene que permitirse ser libre de vivir el proceso como tenga que serlo. Las etapas, como decíamos hace un momento, no son lineales, ¿no? Puede ser que pasemos por la primera, vayamos a la segunda, regresemos nuevamente a la primera, ¿no? Sin embargo, lo importante ahí es mirar que no nos quedemos estancados en ninguna de las etapas. Eso quizás sería un indicativo de que necesites un apoyo psicoterapéutico. No todos los duelos necesitan un apoyo psicoterapéutico. Quizás el apoyo de los más cercanos es suficiente, ¿no? Y mientras el duelo vaya de más a menos, iríamos en buen camino, pero estar atentos, a veces es el tema traumático también, según el duelo haya habido alguna situación que haya generado trauma, entonces empiezan los flashbacks y hablaríamos de un estrés postraumático, en este caso también. Como por ejemplo cuando la persona muere de una manera repentina, en un accidente, o en algún proceso de enfermedad acelerado, claro, asesinato, claro. Exactamente. Claro. Y André, ¿qué estrategias podríamos usar como para poder vivir este duelo y avanzar hacia una salida emocional saludable, ¿no? Como para poder ir avanzando, digo, si hoy lo que me toca es sentir el dolor, bueno, que sea sentir el dolor. Mencionaste en algunas de las cosas que decía esto de, bueno, a lo mejor rodearnos de las personas que amamos, que queremos, eso puede ser como parte de nuestra sanación. ¿Qué otras cosas nos pueden servir? Bueno, lo más importante, creo que en este momento lo que más necesitamos es tener una filosofía de vida, ¿no? Y un pensamiento constructivo para salir adelante. Que realmente logremos convertir este amor que sobrepase sobre el dolor, ¿no? Y que podamos conducir, porque un duelo al fin es un amor que se quedó estancado y que necesita ser trasladado hacia otro espacio, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos conectamos con el honrar la vida de la persona que ha fallecido, pues lo que hacemos, tendemos a generar algo en relación a esa persona. Entonces ahí de esa manera conducimos el amor hacia otro espacio y generamos más vida y más actividad en relación al fallecido, honrando su vida, ¿no? Esa sería la manera. Otro tema que es importante es ponernos en contacto justamente con la vida, con la naturaleza, con los seres queridos, con los animales, escribir. La escritura terapéutica es muy buena, entonces que nosotros podamos, por ejemplo, poner atención a qué es lo que perdimos. Creo que tomar conciencia a través de escribir, bueno, ¿qué perdí a partir de esto, no? Pero ¿qué gano también, no? Porque gano quizás el amor de mucha gente, la atención de mucha gente, o la oportunidad de honrar, como decía hace un momento, la vida de esta persona. Mira, me acuerdo cuando falleció mi mejor amiga, que teníamos las dos 30 años, y fue así repentino, de la noche a la mañana, le dio un edema pulmonar y falleció. Y era, por empezar, me dio como ese miedo a que todo el mundo se muera, ¿no? A que se muera mi hermano, mi marido, mi papá. O sea, no podía dormir porque tenía ese miedo a que otra persona se fuera a morir. Y después era como irreal sentir que el sol vuelve a salir, que los pajaritos vuelven a cantar, que la señora de la esquina que siempre pasa vendiendo, bueno, los churros en Argentina, sigue diciendo churros, churros, y vos decís, y escuchás el grito de los niños riéndose saliendo de la escuela, y vos decís, ¿cómo puede ser que todo siga igual? Cuando todo mi mundo
cambió para siempre, ¿no? Y es como un choque de realidad, digo yo, ¿no? De que todo sigue igual, pero en mi vivencia, en mi historia de vida, nunca nada volvió a ser igual a partir de la muerte de ella. Y esto ya pasaron, ¿qué viste? 14 años y bueno, yo todavía le sigo escribiendo por momentos. ¿No? Claro que sí, es que es un cambio total, ¿no? Y como tú dices, evidencia que la vida continúa a pesar de tu dolor, ¿no? Eso es durísimo. Y André, ¿qué podemos hacer del otro lado? Digo, tengo una amiga o un familiar que perdió a alguien querido, ¿cómo lo puedo acompañar? Sí, quizás ahí yo creo que nos enfrentamos a una de las situaciones más complejas, ¿no? Como decíamos, el tema de no nos han enseñado a soltar, nos han enseñado a tener cosas, a hacer, a tener relaciones, pero cómo soltarlas es lo más difícil, ¿no? Entonces aquí hay un proceso de resignificación, de soltar a alguien, para entender que valió la pena tener la vida que tuviste. Y por ejemplo, en el caso que tú dices ahora con tu amiga, si yo te dijera, si tú sabías, Gaby, que ibas a perder a tu amiga, ¿hubieras preferido no conocerla? No, para nada, al contrario. Desde luego que no, ¿no es cierto? Entonces este es el precio que a veces tenemos que pagar por haber tenido la vida con esta persona y haberla disfrutado, ¿no? Entonces poder resignificar eso es una de las estrategias que nos pueden ayudar a calmar ese dolor. Qué hermoso, gracias. Bueno, y quería preguntarte también, porque sos especialista en constelaciones familiares, y ahora, o sea, escucho mucha gente que conoce constelaciones familiares y que ha constelado alguna vez, ya sea de manera individual o de manera grupal. ¿Y cómo puede ayudarnos las constelaciones justamente para transitar estos espacios de duelo? Bueno, realmente la constelación para la primera parte, digamos, del duelo, cuando recién se produce un duelo, no es recomendable en el sentido de que la constelación siempre va a intentar integrar, reorganizar, ir hacia la aceptación, pero no, eso sería como forzar el proceso, ¿sí? Sin embargo, en donde sí que es muy útil la constelación es cuando hay estos duelos no resueltos. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta, digamos, porque una constelación nos lleva justamente a mirar algo que no comprendo, por qué yo estoy así y qué está pasando, qué pasó en mi sistema familiar, ¿no? Entonces, cuando sentimos, por ejemplo, una desmotivación constante, un hecho de que no podemos estar en la vida, no estamos fluyendo, quizás es una situación que nos puede llevar a una constelación. Y muchísimos casos realmente se dan porque no hay duelos no resueltos, ¿no? Entonces estamos repitiendo una sensación de depresión, un estancamiento, como decíamos en una de las fases, que puede ser muy cercana en mi generación anterior, es decir, mis padres, o puede ser quizás más lejana también, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los casos muy típicos es cuando chicos o chicas que están en edades de adolescencia o primera o adultez temprana, que empiezan a sentir estas sensaciones, y en las constelaciones se encuentran que de pronto ha fallecido un hermano, por ejemplo, ¿no? Entonces eso ha hecho que la familia se quede congelada en esa situación, y el hijo que viene después inclusive llega a tener como sensaciones de culpa, porque yo estoy en la vida y mi hermano no, podía haber sido yo en vez de él, ¿no? Entonces eso no nos permite fluir en la vida. Entonces en una constelación lo que hacemos con ese duelo es que los padres puedan hacerse cargo de ese dolor y liberarle al hijo, ¿no? Y de esta manera él pueda continuar con la vida y sienta más bien el orgullo de poder hacer lo que su hermano no hizo y honrar la vida de él, de esta manera pues que su vida tenga doble significado, la de él y la de su hermano. Bueno, André, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar nuestra audiencia en redes sociales? Bueno, estoy tanto en Instagram como Facebook, como Andrea Psicoterapia, y tengo la página web también, www.andreapatiñopsicoterapia.com. Buenísimo. Bueno, muchísimo, una gran psicoterapeuta, así que las recomiendo. Y para aquellos que hoy están transitando un duelo, me gustó mucho esta mirada de que, bueno, el duelo también es la conexión con la vida, con una vida nueva que nace para mí, sin esa persona o sin esa situación, y cómo yo uso este espacio de tiempo que me queda para honrar la vida de la persona que ya no está y para agradecer ese espacio vivido juntos, ¿no? Y también dar como un mensaje de fe, de que se puede salir, de que hoy sentís que todo el mundo se te vino abajo, de que no vas a poder, de que este dolor te va a matar, pero después el paso del tiempo, la aceptación y la vida y los seres que hoy te acompañan y que te aman y a los cuales amás, te dan esa fortaleza interna para que puedas salir adelante. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes aquí en Vida Unción.
Viva en Grande. Llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de